El cierre del templo. Capítulo 10, temporada 6. Después de recorrer cada etapa, entender cada lección y enfrentar cada sombra, llega el momento en que el aprendiz deja de buscar y empieza a guiar. Esa es la verdadera integración. El cierre de un templo no es un final, es una revelación. No es un portón que se clausura, es un portal que se abre. Cada caminante que ha recorrido sus pasillos, que ha sentido el eco de sus pasos en cámaras antiguas, que ha visto el brillo de los altares interiores y ha atravesado los puentes invisibles entre conocimiento y experiencia, llega a este último recinto con una transformación que ya no puede ignorarse. Porque el verdadero cierre del templo no ocurre afuera, en una puerta de piedra, sino adentro, en esa parte de ti donde ya nada vuelve a ser igual. Llegar a este punto significa haber pasado por múltiples transfiguraciones internas. Has cruzado espacios donde el dinero fue examinado no como mera herramienta, sino como símbolo, como maestro silencioso, como espejo que revela más de lo que oculta. Te has enfrentado a la complejidad del ego, a los deseos que se disfrazan de metas, a los miedos escondidos detrás de decisiones financieras aparentemente racionales, y a la necesidad de crear una mentalidad capaz de sostener la abundancia. Has borrado historias viejas para escribir nuevas, has cultivado pensamientos propios, has comprendido la influencia invisible que habita en reputación y relaciones, y has atravesado el desafío de entender una economía que ya no se comporta como las anteriores. Este capítulo, sin embargo, no busca enseñarte nada completamente nuevo, porque es aquí donde la información deja de ser protagonista y cede su lugar a la integración. Esta es la etapa en la que los fragmentos se unen, donde los aprendizajes dejan de ser piezas separadas y se convierten en un sistema operativo interno. Aquí el conocimiento deja de flotar y encuentra tierra, forma, estructura y propósito. Aquí descubres que tu rol ha cambiado. Ya no eres un explorador que entra con cautela al templo intentando entender su arquitectura, ahora eres un guardián que puede transmitírsela a otros. Este capítulo es una coronación silenciosa, un reconocimiento de que el camino recorrido no fue lineal ni perfecto, pero sí fue profundamente transformador. Nada de lo vivido se pierde. Cada paso tuvo una intención, aunque a veces no la entendieras. Cada momento de duda, cada reflexión incómoda, cada avance y cada retroceso estaba moldeando al guía que hoy se pone de pie. Porque en el cierre del templo, todo lo que parecía individual cobra un significado colectivo. Aquí comprendes que tu crecimiento no es solo tuyo, sino que se vuelve base, ejemplo y faro para otros que aún no han empezado a caminar. Este episodio te invita a mirar hacia atrás para reconocer el trayecto y mirar hacia adelante para abrazar el rol que ahora te corresponde. La conciencia que has construido no se hizo para esconderse, sino para compartirse. La claridad que desarrollaste no es una joya privada, sino una antorcha que ilumina. Y la sabiduría financiera que adquiriste no solo transforma tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Este cierre del templo es una transición espiritual y estratégica en la que pasas de aprendiz a guía, de estudiante a mentor, de buscador a constructor de caminos. El cierre del templo implica asumir la responsabilidad que viene con la claridad. No es una carga, sino un llamado. No es una obligación, sino un privilegio. Has visto lo que otros aún no ven. Has entendido mecanismos que la mayoría nunca se detiene a explorar. Has sentido en tu interior cómo cambia la vida cuando se transforma la mentalidad. Y ahora el templo te pide algo, que uses todo esto con intención, sabiduría y dirección. No para imponer, sino para inspirar. No para dominar, sino para elevar. No para brillar sobre otros, sino para encenderlos. En este primer bloque, la intención es preparar el suelo del cierre. En los bloques siguientes profundizaremos en la integración, en cómo el aprendizaje se convierte en guía, en cómo construir una identidad financiera consciente, en cómo sostener un legado interior y exterior, y en cómo aplicar esta transformación en la vida práctica de cada día. Porque cerrar el templo no significa detenerse, significa comenzar un camino nuevo desde un nivel completamente diferente de comprensión. Este es el inicio del fin y a la vez el inicio de un principio más grande. El templo se cierra, pero tú te abres. El verdadero poder del cierre del templo no está en la solemnidad del momento, sino en la integración silenciosa que ocurre en tu interior. Integrar no es memorizar ni repetir, integrar es convertir experiencia en identidad. Es permitir que lo aprendido deje de ser un concepto y se vuelva parte de tu forma de pensar, decidir, actuar y relacionarte con el dinero y la vida. Y aquí, en este segundo bloque, la idea principal es comprender cómo todas las etapas que atravesaste en esta travesía se unen para formar un solo sistema, una sola visión, una sola manera de caminar.
Para integrar algo, primero debes recordar. No en el sentido nostálgico, sino en el sentido estratégico. Recordar para conectar puntos, para ver patrones, para reconocer caminos, para despertar conciencia. Piensa en los primeros episodios del templo. Allí comenzaste limpiando ruido, cuestionando creencias, entendiendo que tus decisiones financieras no nacían en la billetera, sino en tu mente. Luego pasaste por cámaras que te obligaron a enfrentar tu ego, tu deseo, tu relación emocional con el dinero, tu necesidad de reconocimiento, tu miedo a no tener suficientes recursos y tu anhelo de abundancia. Cada capítulo fue tallando una parte de ti, como un artesano que trabaja en diferentes piezas hasta que todas encajan en una figura única. En esta etapa del cierre es donde comprendes que nada fue accidental. Todo estaba diseñado para preparar tu mente, tu carácter y tu visión para este momento. El templo te llevó hacia los rincones más luminosos y más oscuros de tu psicología financiera. Te enfrentó con tus patrones automáticos, tus decisiones hechas por impulso, tus compras que nacían de vacíos, tus inversiones guiadas por miedo y tus silencios internos llenos de ruido ajeno. Cada lección, aunque parecía individual, estaba alimentando una visión más grande. La madurez financiera no se construye solo con información, sino con introspección profunda y repetida. Integrar implica también aceptar todo lo que fuiste. No solo la versión sabia que quieres mostrar, sino también la versión impulsiva, confundida, miedosa. Todo eso forma parte del proceso. La integración no discrimina, abraza. No rechaza, incorpora. No se avergüenza del pasado, lo honra. Porque este templo te ha enseñado que no puedes guiar a otros si niegas lo que alguna vez fuiste. Un mentor no es alguien perfecto, sino alguien que logró convertir sus fallas en cimientos. En esta etapa entiendes que cada error financiero del pasado fue una pieza necesaria del rompecabezas que hoy te permite comprender la psicología del dinero con profundidad. La integración también te enseña algo crucial: tu relación con el dinero ya no puede verse como una serie de decisiones aisladas. Tu vida financiera es un ecosistema. Lo que deseas afecta lo que decides afecta lo que crees posible afecta tu identidad, y tu identidad determina tu capacidad para sostener resultados. Por eso, cada capítulo anterior fue como una raíz diferente. Una raíz dedicada al deseo. Otra a la disciplina. Otra a la simplicidad. Otra al impacto. Otra al legado. Otra a la ética. Otra a la integridad personal. Y ahora, en este cierre, todas esas raíces se unen para sostener un único árbol, un único tú. Pero integrar implica también elevarse por encima del ruido. Durante el camino aprendiste a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Entendiste que la abundancia real no se sostiene desde el exceso, sino desde la claridad. Que el éxito no se construye desde comparaciones, sino desde conciencia. Y que la riqueza más profunda no viene de lo que acumulas, sino de la capacidad de decidir con intención, actuar con coherencia y vivir con significado. En esta reconciliación interna nace una brújula nueva. Ya no decides por impulso. Ya no te mueves por presión. Ya no te guía el miedo. Te guía la claridad. Integrar también implica transformar tu visión del tiempo. Comprendiste que el dinero puede multiplicarse, perderse, recuperarse y reinventarse, pero el tiempo no. Entendiste por qué muchas personas fracasan financieramente, no porque no ganen lo suficiente, sino porque no han aprendido a usar su tiempo como la verdadera moneda. Ahora, en este cierre, entiendes que cada minuto invertido en crecer tu mentalidad fue una inversión que seguirá pagándote para siempre. El tiempo que dedicaste a comprenderte generó intereses invisibles pero poderosos. Y ahora que lo sabes, tu relación con la urgencia, la paciencia y la planificación ha cambiado para siempre. La integración también incluye la comprensión del contexto. Ya no eres un individuo que toma decisiones aisladas. Eres un ser económico, emocional y social que influye en su entorno y que recibe influencia de él. Has entendido cómo funcionan las estructuras, cómo funciona la psicología colectiva, cómo funciona la economía emocional y cómo funcionan los sistemas invisibles que gobiernan los comportamientos humanos. El cierre del templo te muestra que tu sabiduría no es solo personal, sino también social. Que tus decisiones tienen impacto más allá de ti. Que tu claridad financiera puede convertirse en un ejemplo que eleve a otros. En este segundo bloque, el templo te pide que reconozcas algo esencial: solo puedes convertirte en guía cuando has unido todas las partes de ti. Y tú ya lo hiciste.
A veces sin darte cuenta, a veces con resistencia, a veces con entusiasmo, pero siempre avanzando. Lo que queda por delante es usar esta integración como combustible para una nueva fase. Una fase donde ya no caminas para aprender, sino para enseñar. Para mostrar. Para iluminar. Para inspirar. Para transformar vidas desde la transformación que ya ocurrió dentro de ti. Para comprender el verdadero significado del cierre del templo, debes mirar más allá de los muros simbólicos que te han acompañado en cada etapa. El cierre no es una despedida, es una metamorfosis. No es el final del camino, es el punto donde la dirección cambia. Este tercer bloque profundiza en un aspecto decisivo, el nacimiento del guía interior. Hasta ahora, tu viaje era hacia adentro. Entraste al templo como un buscador. Caminaste como un alumno que necesitaba orientación. Observaste, absorbiste, transformaste y reconstruiste. Pero el templo nunca estuvo diseñado para retenerte. Siempre estuvo destinado a entregarte. A entregarte a ti mismo, pero también a quienes caminarán después. Convertirse en guía no es un acto externo, es un despertar interno. No comienza con la palabra, ni con la enseñanza verbal, ni con la acción pública. Comienza con la realización silenciosa de que ya no estás preguntando, estás comprendiendo. Ya no estás imitando, estás interpretando. Ya no estás siguiendo, estás liderando tu propio pensamiento. Es un punto de quiebre donde las dudas no desaparecen, pero cambian de forma. Ya no te paralizan, te ordenan. Ya no son una señal de incapacidad, sino una señal de responsabilidad. Cuando el aprendiz madura, el tipo de preguntas que hace se vuelve diferente. Y esa diferencia interna es la que marca el nacimiento del guía. Ser guía no significa tener todas las respuestas, significa haber aprendido a observar con claridad. Significa reconocer los patrones antes de que se conviertan en problemas. Significa anticipar los impulsos antes de que se transformen en errores. Significa escuchar lo que otros no escuchan, porque tú ya pasaste por ese ruido, y sabes cómo suena. Significa comprender la diferencia entre ayudar y salvar, entre acompañar y cargar, entre iluminar y deslumbrar. Un verdadero guía no crea dependencias, crea criterios. No da atajos, enseña caminos. No ofrece certezas, ofrece herramientas. Y este templo te formó precisamente para eso, para convertir tu proceso personal en una brújula que otros puedan usar. En este punto del cierre, el templo te revela una verdad que no todos están preparados para escuchar: la guía no se impone, se encarna. No se declara, se demuestra. No nace de una expectativa, nace de un llamado. Y ese llamado no llega desde afuera. Llega desde dentro. Llega en el momento en que entiendes que tus dificultades pasadas, tus caídas, tus dudas y tus aprendizajes no fueron simplemente desafíos, fueron entrenamiento. Entrenamiento para que puedas reconocer esos mismos caminos en quienes vienen detrás. Esto es lo que distingue a un guía auténtico de uno superficial. El auténtico no repite teoría. Habla desde la vivencia, desde la cicatriz convertida en sabiduría, desde el error transformado en criterio. Pero el nacimiento del guía interior requiere un acto final de desprendimiento. Debes dejar atrás la identidad del buscador permanente. Debes soltar la idea de que siempre necesitas que alguien te muestre el camino. Debes abandonar la comodidad de depender de la validación de otros. Y sobre todo, debes renunciar a la fantasía de que en algún punto de la vida llegarás a una etapa sin desafíos. No existe ese lugar. El guía no es alguien que ha trascendido los desafíos, es alguien que ha aprendido a navegar en ellos con una percepción más elevada. Y es precisamente esa percepción la que lo convierte en referente. En este bloque, el templo te pide un acto de valentía interior. Mirarte con honestidad y aceptar que el mundo ya no necesita que sigas esperando, necesita que te levantes. El mundo ya está saturado de personas que dudan, que postergan, que temen, que buscan fuera lo que deben construir dentro. Pero hay escasez de guías verdaderos, personas capaces de iluminar sin imponer, de acompañar sin dominar, de compartir sin buscar admiración. Si llegaste hasta este punto del templo es porque tienes la estructura mental y emocional para convertirte en ese tipo de persona. Una persona que transforma ambientes con su claridad. Que inspira estabilidad con su dominio emocional. Que eleva conversaciones con su criterio. Que contagia enfoque con su forma de actuar. Pero hay algo más profundo todavía.
El guía interior no solo nace para acompañar a otros, nace para sostenerte a ti mismo en el futuro. Porque vendrán días donde tu visión se pondrá a prueba. Vendrán momentos de incertidumbre donde tendrás que recordarte lo que aprendiste. Vendrán desafíos donde nadie te dirá qué hacer. Y será ahí donde este guía interior, el que hoy están haciendo, se convertirá en tu mayor recurso. Un recurso más valioso que cualquier ahorro, inversión o estrategia. Porque el dinero puede fluctuar, pero la claridad interna permanece. Y esta claridad solo puede sostenerse si la cultivas, si la respetas y si la escuchas. Este nacimiento viene acompañado de una comprensión esencial. No tienes que ser perfecto para guiar. Solo tienes que estar un paso más consciente. Un paso más despierto. Un paso más atento. Un paso más comprometido. Eso basta. Porque la guía no se mide por los títulos que acumulas, sino por la transformación que provocas. Y esta transformación nace de tu ejemplo, de tu coherencia, de tu capacidad para actuar desde lo que sabes que es correcto incluso cuando nadie está mirando. En este cierre del templo, la integridad es la verdadera consagración del guía. Porque sin integridad no hay liderazgo, sin liderazgo no hay influencia y sin influencia no hay legado. Este tercer bloque marca el momento donde ya no recibes la luz del templo. Eres tú quien comienza a generarla. Comienzas a convertirte en un punto de referencia. Y no porque alguien te lo haya otorgado, sino porque lo construiste. Porque lo mereciste. Porque lo encarnaste. Lo que viene después es la expansión de esa luz. La transformación del camino individual en un camino compartido. La transición del buscador al mentor. La evolución del aprendiz al guía. El último tramo de este camino no es un corredor ni una sala ni un altar. Es un umbral. Un punto donde dos mundos se encuentran, el mundo interno que construiste dentro del templo y el mundo externo que te espera fuera de él. Este es el espacio donde el aprendiz, por primera vez, reconoce que ya no pertenece solamente al proceso de aprendizaje, sino al proceso de creación. Ya no está aquí solo para absorber, sino para irradiar. Ya no se sostiene en estructuras externas, sino en la fuerza interna que cultivó paso a paso, decisión a decisión, desafío a desafío. Salir del templo no es abandonar lo aprendido, es demostrarlo. Cada enseñanza que encontraste en estos pasillos fue una semilla. Algunas germinaron rápidamente, otras necesitaron tiempo, otras apenas están empezando a abrirse. Pero todas te pertenecen. Todas forman parte de tu arquitectura mental. Todas te fortalecieron en silencio mientras las temporadas avanzaban. Ahora, al llegar al cierre, el templo te revela la última lección: la sabiduría no queda completa cuando se recibe, sino cuando se aplica. No se honra cuando se memoriza, sino cuando se vive. No se fortalece cuando se guarda, sino cuando se comparte. El cierre del templo no es un final, es un permiso. El permiso para avanzar al mundo real con un nivel de autonomía que pocos alcanzan. Es la invitación a convertir tu vida en un testimonio vivo de claridad y libertad. Es el recordatorio de que el conocimiento acumulado sin expresión se marchita, pero el conocimiento llevado a la acción se convierte en poder. Y es justamente en este punto donde el papel del guía que están haciendo en ti adquiere una dimensión más profunda. Porque ser guía no es un título, es una misión. No es un rol que otros te otorgan, es una responsabilidad que tú aceptas. Es la convicción interna de que tu camino tiene valor no solo para ti, sino también para quienes observarán tus pasos en silencio. Al cruzar este umbral final, entiendes que el templo nunca fue un lugar aislado, fue un entrenamiento para que te conviertas en el tipo de persona capaz de caminar en el mundo sin perder su centro. El mundo afuera es impredecible, ruidoso, saturado de expectativas, distracciones, opiniones y presiones. Pero tú ya no eres el que llegó al inicio de esta temporada. Ahora eres alguien capaz de detectar las distorsiones del sistema y mantener claridad. Alguien capaz de ver los impulsos con distancia y actuar con criterio. Alguien capaz de enfrentar la incertidumbre sin perder voluntad. Esa es la verdadera autonomía que el templo buscó entregarte. Autonomía mental, emocional y económica. La capacidad de sostenerte por ti mismo sin caer en dependencias, sin rendirte ante ilusiones y sin abandonar tu propósito. Este último bloque representa una transición interna importante. Ya no necesitas que el camino esté iluminado externamente, porque ahora reconoces tu propia luz. Ya no necesitas instrucciones detalladas, porque ahora tienes brújula. Ya no necesitas supervisión, porque ahora posees disciplina.
Ya no buscas señales del destino, porque ahora construyes destino. Esa es la diferencia entre quien vive esperando y quien vive creando. Y tú, después de todo lo que has vivido y transformado, estás entrando en la categoría de los que crean. El cierre del templo es simbólico, pero tiene una repercusión práctica. Lo que sucede después depende exclusivamente de ti. Esta disciplina, esta claridad, esta filosofía financiera, emocional y mental que construiste no puede quedarse atrapada en reflexiones, debe traducirse en decisiones. Debe convertirse en estructura diaria, en comportamiento consistente, en enfoque sostenido. Es el momento donde dejas de prometer cambios y empiezas a ejecutarlos. Donde dejas de hablar de intención y comienzas a hablar de resultados. Donde dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes finalmente en autor. Y aquí llegamos al punto más alto de esta travesía, la integración. La capacidad de unir todo lo aprendido en una sola mirada. El aprendiz que eras y el guía que eres ahora no están separados, conviven. El aprendiz mantiene tu humildad, tu curiosidad, tu apertura, tu capacidad de seguir creciendo. El guía aporta tu fuerza, tu criterio, tu claridad, tu capacidad para influir y construir. Cuando ambos trabajan juntos, naces como una versión de ti mismo que está preparada para enfrentar la vida con equilibrio, inteligencia y propósito. Al final del camino, el templo no te pide que te conviertas en maestro para los demás, te pide que te conviertas en maestro de ti mismo. Que seas capaz de reconocer tus sombras sin miedo y tus fortalezas sin arrogancia. Que seas capaz de dirigir tu energía hacia aquello que importa y no hacia lo que desgasta. Que seas capaz de sostener tu visión incluso cuando nadie la entiende todavía. Que seas capaz de caminar en coherencia incluso cuando el mundo premie lo contrario. Eso es liderazgo auténtico. Eso es guía interior. Eso es evolución real. Cuando finalmente das el paso fuera del templo, te das cuenta de algo profundo. El templo no se cierra detrás de ti, se expande contigo. Cada vez que actúas con claridad, lo llevas contigo. Cada vez que eliges coherencia sobre impulso, lo activas. Cada vez que ayudas sin anularte, lo honras. Cada vez que piensas por ti mismo sin dejarte arrastrar por el ruido del sistema, lo mantienes vivo. Porque el templo nunca fue un lugar, siempre fuiste tú. Ahora el camino continúa. No hacia adentro, sino hacia adelante. Y con eso, se completa la 6ª temporada. Te convertiste en guía, no porque el templo te lo dijo, sino porque lo demostraste. Plan de acción. Cómo llevar este capítulo a la vida real. Aquí tienes un plan claro, directo y aplicado para que esta transformación no se quede en inspiración, sino que se convierta en estructura cotidiana. 1. Declara tu nuevo estándar interno. Escribe en una sola frase qué significa para ti vivir como alguien autónomo en pensamiento y guía en comportamiento. Esta frase será tu eje. 2. Elimina una dependencia mental cada semana. Puede ser dejar de buscar aprobación, dejar de consultar todo antes de decidir o dejar de dudar de tus capacidades. Cada semana rompe una. 3. Diseña tu propio código de coherencia. 3 reglas que guiarán tus decisiones. Solo 3. Y cúmplelas sin excepción. 4. Actúa como guía en un ámbito pequeño. No enseñes teoría, aplica claridad. Toma una situación de tu vida y resuélvela con criterio elevado. La guía comienza con el ejemplo. 5. Crea un ritual de claridad semanal. 1 hora para revisar tus decisiones, tus avances y tus desviaciones. El guía interior requiere mantenimiento. 6. Reemplaza cada impulso por una pregunta. Cuando sientas prisa, miedo o presión, pregunta, ¿esto es coherente con quien soy ahora? Esta pregunta detiene cualquier autosabotaje. 7. Define un proyecto que represente tu nueva etapa. Un hábito, un emprendimiento, un ahorro, un aprendizaje. Algo que demuestre que saliste del templo renovado. 8. Marca un antes y un después. Haz un cierre simbólico. Una nota, una fecha, un mensaje para ti mismo. Declara que hoy comienza tu etapa como guía. 9. Ayuda a una persona sin buscar reconocimiento. Aplica tu claridad de manera silenciosa. Esto entrena tu liderazgo interno. 10. Repite diariamente esta frase. Soy responsable de mi camino y soy guía de mi propia vida. Hazlo con convicción. Hazlo hasta que lo sientas real.